Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Psicología sin Diván. Son conversaciones honestas sobre salud mental. Y hoy tenemos a un invitado, como siempre, especial, Alejandro Guevara. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo Mucho estás? gusto, Cris, mucho gusto a todo el auditorio que nos ve y nos acompaña. En un tema muy importante donde vamos a hablar acerca de qué tan importante es esta palabra mamá. Y Ale hace rato nos contaba una historia que me gustaría que la contara acerca del Holocausto, de la palabra más dicha antes de morir. Platícanos esa historia, Ale, para Sí, entrarnos a este tema. te contaba Cris y ahora le cuento al auditorio. Viendo un video en redes sociales, un especialista decía que en la época del Holocausto, la palabra más escuchada o más murmurada dentro de los campos de concentración era la palabra mamá. Cuando llevaban a la gente a una cámara de gas o los llevaban a morir, literal, este, se escuchaba mamá, ¿no? Mamá, cuídame, mamá, abrázame, mamá, protégeme, como una manera de imploración, de Claro, protección, una manera de de petición. petición, ¿no? De ruego de esa protección en donde quiera que esté, ¿no? Y se les escuchaba a adultos mayores, se les escuchaba a adultos y se les escuchaba incluso a jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué era la palabra más mencionada o el murmullo más escuchado dentro de ese lugar que seguramente fue fatídico, estar en una cosa como esa? Claro. Pero yo haciendo una reflexión personal, es que a mí me pasa todos los días, ¿no? Mi madre se muere hace ya muchos años, en 1991, el 6 de septiembre de 1991. Se muere y yo no tengo la posibilidad de despedirme de ella, ¿no? Yo no tengo la Ujú. posibilidad de despedirme de ella y pues siempre quedo como esa ausencia, como ese círculo no cerrado, pero yo siempre la invoco, ¿no? Siempre platico con ella, le cuento mis penas, me cuento mis éxitos, le cuento las cosas que me pasan con mi familia, con mis hijos, que los cuide, de donde quiera que ella esté. Y siempre es el de mamá, ayúdame, mamá. Y el escuchar este video, este, pues me hizo esa reflexión, ¿no? La falta que hace la palabra, tan solo mencionar la palabra mamá, ¿no? Ujú, Nunca la claro. había, nunca lo había yo reflexionado de esa manera. Alguna vez yo no tuve papá, mi papá también, un papá ausente totalmente, pero también un papá que muere cuando yo era muy niño, pero aparte que yo no lo veía casi nunca. Este, pero la palabra también, la palabra papá en su momento, nada más el mencionarla, por ejemplo, yo tuve este, Claro. gente de la familia, desde un tío, un primo que ya era mayor, tenía varios primos en mi caso, varios primos que eran mayores y que tenían la edad como para poder ser mis padres, este, y ellos se ponían esa camiseta, ¿no? En mi caso, me procuraban y me aconsejaban. La figura La figura paterna, pero no paterna, la palabra pero papá, porque esa no la tenía no tenía directo la... como tal, la Claro. figura, pero a ellos me permitieron decirles papá. Entonces a mí nunca me Ok. hizo falta justamente eso, ¿no? El tener, no tuve la ausencia de la palabra papá. No de la Claro, imagen, pero sí, este, no consideras que tuviste un problema como niño de decir, él es mi papá y te hacía sentir bien, lo sí, acomodaste, justo, eso lo ¿no? acomodé. Pero cuando pasa con el tema de mamá, ahí fue muy complicado Sí, claro. porque Ya te ahí, habías gastado una ficha, ¿no? ahí Tan entro fuerte. también en un tema depresivo que yo desconocía, Ujú. ¿no? Yo desconocía por completo la sensación de depresión, suponía que era tristeza porque no estaba mi mamá, porque la extrañaba por obvias razones, Ujú. pero después comprendo y me entero que es un tema este, psicológico y que esta tristeza se llama depresión y que después en una sesión de hipnosis
Ujú. sale el tema de que yo tengo como temor a la soledad porque desde muy niño estaba solo, verdaderamente. Mi mamá se iba a trabajar. eh, Entonces, en una sesión de hipnosis, o sea, descubrimos que yo le tengo temor, no el síndrome de abandono como tal, sino temor a la soledad, ¿no? Pero también todo ese temor a la soledad me llevó a una depresión. No, no me hacía disfuncional, pero sí evitaba estar solo, ¿Cómo? trabajando mucho, por ejemplo. Ujú. Hace muchos años, Eso lo notas cuando fallece tu mamá. Después de que sí, fallece tu mamá, ¿te vuelves eh, así de lleno al trabajo o workaholic, ¿no? workahólico Sí, o fue antes que traías no, esto del miedo a la soledad? yo creo que posterior a que se muere mi Ajá, madre, ok. me vuelvo workaholic, ¿no? Entraba, Que metes toda tu atención al... entraba a trabajar 6 de la mañana y terminaba de trabajar 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, y para mí era normal. Yo trabajaba desde muy joven trabajo en los medios de comunicación y principalmente noticias, y era ver a todos los turnos de los compañeros del área técnica, ir, venir, ir, venir, ir, venir, y los veía cuando llegaban y los veía cuando se iban, y al último turno de la misma manera, diario, ¿no? Trabajaba los 7 días de la semana, de 6 de la mañana a 12 de la noche, nada más, si acaso el sábado, nada más medio turno, y era como mi descanso. Pero era un exceso de trabajo, pero evitando la soledad, para no deprimirme, porque cuando estaba solo me deprimía muchísimo, lloraba, no quería ni levantarme de la cama, que eso me provocaba Necesitabas hacer para no sentir, justo, que es justo, el tema del workaholic, ¿no? sí. Necesito hacer para desconectarme de lo que estoy sintiendo, Pero ¿cuántos temas van de la mano de la depresión, no? O sea, como muchos. el tema disfuncional, que pudiera ser que no te permite pararte de la cama, pero en mi caso no pasaba eso, pero sí era como un exceso de trabajo Hay, para no sentirme solo, ¿no? hay Y no caer en esa depresión. déjame aclararlo un poco porque tocaste un montón de temas que de repente tocamos uno y decimos, bueno, me pasa, pero en un 20%. Es que hay trastornos que se juntan, ¿verdad? Por ejemplo, eso que tú le llamas es, pues una maníaco depresivo, porque el maníaco depresivo no funciona de la misma manera y no te estamos diagnosticando, ¿no? Solamente marcar como una línea donde no funciona como el deprimido que nosotros conocemos, que es el de se duerme, no va a trabajar, su vida no O vale se nada, la ¿no? pasa Se la llorando. pasa llorando, no, es el que está trabajando, el que hace el chiste, el que tiene una energía súper alta, el que La está depresión como oculta, ¿no? la depresión que parece funcional, donde tú no lo ves que está deprimido, pero debajo, pero tiene un tiempo a solas y ese tiempo a solas no lo tolera al punto de que no se quiere despertar, como esta canción, ¿no? Prefiero dormir cansado antes que Claro. despertar y pensar en ti, ¿no? Esa es una. O sea, que existe y que muchas veces nos confunde cuando no somos profesionales de la salud, pues decimos, bueno, pues yo lo veo bien, ¿no? Las mamás, los papás, los familiares. Otra que tú hablas, que da muy fuerte y que es importante, por eso atendernos cuando no nos sentimos bien o cuando un familiar muere, pues de repente ir como a una cita con un psicólogo de forma natural y decir, oye, ¿procesé bien este duelo o no? ¿Mis hijos procesaron bien este duelo o no? Porque no sabes cuántos casos hay tan importantes de duelos no resueltos donde no te despides. Entonces, Claro. el hecho de que tú no te hayas podido despedir de la figura probablemente más importante femenina de tu vida en ese tiempo, te deja un vacío, te deja seguramente con culpas de pude haber hecho, pude haber dicho, ¿por qué no le di, por qué no le dije que la amaba? ¿Por qué un día antes le dije, ay, no, ve tú, tú saca la basura, yo no? O sea, cosas tan pequeñas que se te vuelve como un bucle en tu mente donde estás pensando, ¿por qué no? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no le Claro. dije? ¿Por qué? Y es un sufrimiento interno tan Sí, pues porque el hubiera no profundo, existe, ¿no? porque el hubiera no existe. ¿Y cuántos años te la pasaste diciendo, "Chin", y luego tu mente te tuvo que haber dicho, bueno,
Si mi mamá estuviera viendo todo lo que yo estoy sufriendo porque no saqué la basura o porque no le dije te amo, empiezas a escuchar, empiezas a hacer tú solito tu propio duelo, ¿no? No pasa nada, yo estoy aquí, no pasa nada, yo te perdono, no pasa nada, cuando llevas una buena relación, como tú has platicado, me has compartido, ¿no? Una relación de mucho amor. Pero, ¿qué pasa cuando yo quiero aquí que hagan un ejercicio junto con nosotros? Porque no para todos es lo mismo, el mismo peso la palabra mamá. No Claro. todos nos vamos a ir de este mundo implorando, algunos diremos, claro que yo quiero ver a mi madre del otro lado del camino, Sí, pero si, también hay casos eh, donde la mamá no era no, tan amorosa, ¿no? No no, era tan amorosa. sí, es una figura tan fuerte y que va a penetrar en todos los aspectos de tu ser y en todos los aspectos de tus relaciones, mucho. Y el ejercicio que quiero que hagamos es, cuando cierren los ojos y pensemos, ¿qué sientes cuando dices mamá? Claro, ¿Qué sientes cuando dices mamá ven? ¿Qué ves en tu interior cuando dices mamá te necesito? ¿Qué necesitas de tu mamá? ¿Qué dices? ¿Qué sientes cuando dices, mamá te amo? Porque en esa respuesta se va a ver qué relación tuviste con esa mamá. El que no la tuvo, no va a poder hacer esto. claro, Ejemplo, ¿no? Diga, ni loco o ni loca cierro los ojos y digo, mamá te amo a alguien que no amo. claro, O papá. Hay veces que ni siquiera lo podemos pensar. Mamá te perdono o mamá perdóname. claro, O mamá, no te vayas, o mamá, ¿por qué? O mamá, te perdono. O sea, hay una complexión muy fuerte ahí, y les pido y que nos comenten que los valientes si lo van a hacer, claro. ¿qué están Ahora sin, sí que literal un ejercicio de honestidad. no? Quien tenga algo que comentar, Eh, que lo esa, ponga aquí abajo para que también nos funcione como retroalimentación y podamos tocar temas importantes que a ustedes les interesen. exacto, porque de ahí, de esas respuestas, se genera ese análisis. Claro, Y ese autoanálisis. Entonces, si yo no tengo resuelto eso, si en tu caso, Ale, que nos compartes, eh, vives, ya desgastaste tu fortaleza yoica con un padre ausente donde tus tíos y las personas dijiste, pues mejor esto que nada, mejor el vacío que nada. Hay un ejercicio también sobre eso en claro, humanos donde los dejan mucho tiempo sin agua. Y entonces la mente empieza a enloquecer de la sed. Y entonces les dan un charco lleno de gusanos, con agua putrefacta. ¿Y qué crees que hacen los seres humanos? no, no sé, Se la beben. ya no importando Porque es mejor algo que nada. que nada. Y así somos. Entonces tú gastaste ese cartucho con tu papá y lo acomodaste. No estoy diciendo que tus tíos o tu figura sean ese charco. No. Sin embargo, el niño dice, fregón, o sea, mi tío me cae bien, se ve bien, luce bien para los amigos. ¿Qué? ¿Quién es tu papá? Mi tío, ¿no? El otro tío ya, lo acomodaste, pero ya te acabaste ese cartucho de una figura muy importante que Claro, también lleva muchos de tus actos como papá, muchos de tus actos como hombre se debe a esa ausencia, para bien y para mal. claro, Y luego pasa lo de tu mami y entonces tú dices, no, es que no me puedo quedar sin nada. Es que, o sea, el papá como sea, pero mi mamá ya no está, no es que no la puedo dejar ir. Y entonces es este lenguaje que me dices, es que yo necesito escuchar todos los días y decirle, ma, todo bien, estoy bien, escuchar a esa voz interna donde te dice, hijo, que Dios te bendiga, que te vaya bien, claro, o sea, es un mundo interno donde tú necesitas protección porque te sentiste desprotegido muchas veces. sí, fíjate, o sea, yo creo que a lo mejor una mala comparación, pero este, esta invocación y pedirle su protección
Es como, en ocasiones es la única manera que te permite no caer en el pozo, ¿eh? En el pozo de la tristeza, cuando tienes problemas ya que Ujú. no tienen nada que ver con eso, con esa ausencia no tienen nada que ver, y tienes problemas con la familia, con la pareja, con los hijos, en el trabajo, y que te sientes abrumado, ese, esa invocación de mamá, ayúdame mamá, cuídame mamá, esto es El como el abrazo. abrazo, ¿no? Como el abrazo que te permite no caer en un pozo, porque yo ahora me identifico como depresivo, pero sí es complejo porque da miedo, ¿no? O sea, da miedo caer en una tristeza tal Que no te que te levantes. vuelva disfuncional, ¿no? Y que no te levantes cuando tienes muchas cosas por hacer, este, obligaciones, ¿no? Con los hijos, con la familia en general. Sí, es como tu red, ¿no? Como que dices, no, Sí, no, esa palabra mamá, esa energía, eso que me abraza desde otro lugar, ¿no? Desde la muerte, sí, ¿no? Desde la presencia, espiritual, espiritual, eh, es tu red para decir uno, dos, tres, salto, sí. pero sé que siempre hay alguien que me En algún ama. momento estirará la mano y me va a Ajá, ayudar, ¿no? idea, ok, te rescato. Es bien fuerte, Ale, porque tú lo dices, hoy me digo, ¿no? Como soy depresivo. Y es que a veces no nos damos cuenta que esa depresión la llevamos arrastrando años, porque entonces está una huella de que necesito ser productivo porque si no, no valgo, Así es. ¿no? O sea, por eso entramos en el trabajo, porque, entonces ahí me aplauden, entonces ahí me reconocen, entonces descubre el cerebro y dice, mira, aquí sí tengo abrazos, apapachos y besos y yo teniéndole miedo a la soledad Sí, por y de supuesto. repente aquí me la dan a través del fruto de mi trabajo. Entonces creo que ese es el camino que yo tengo que llevar para, para darme esas carencias, pues soslayar ese sentido de vacío, ¿no? Y luego, un duelo no resuelto, que finalmente lo compartes, lo has ido trabajando con la pérdida de tu mamá cuando tú eras joven, y entonces se va sumando a esa depresión crónica, no es una cosa, es que son un montón de cosas donde sigues sosteniendo, tratando de sostener a todos y tu yo interno está vacío, se siente solo, se siente temeroso Claro. de lo que tú dices, qué tanto me quedo sin trabajo, me quedo sin, sin algo que yo considero valioso, ¿no? Económico, financiero, amoroso, y ya no valgo. Ujú. Y por lo tanto, me voy a perder, me da miedo mi locura. Me da miedo no despertarme, no querer despertar, me da miedo no querer bañarme, me da miedo no querer contestar el teléfono, me da miedo decir se acabó y empezar con esta ideación suicida, que no lo dices, quiero Claro. aclarar, pero que lo saco de muchos pacientes que comparten estas experiencias, ¿no? No hay que minimizarlo, ¿no? No es fácil, Ale, lo que nos compartes, pero también debemos de aprender, decirle a nuestro cerebro que es muy obediente, Ujú. que, que somos valiosos por lo que somos y que somos capaces de subsistir aún sin las figuras, sí, claro, de una manera espiritual están, pero aún sin esas figuras físicas, ¿no? ¿Qué haría diferente, Ale? Y para eso la pregunta, ¿qué haría diferente si tu mamá estuviera presente en tu vida? Híjole,